Bien, mis hermanos, como les decía, es un gran honor poder compartir con ustedes otra vez ya nuestra tercera sección, nuestra tercera conferencia con relación a las 70 semanas de Daniel. Veo algunas personas que no estuvieron con nosotros la semana pasada y damos a Dios la gracia por ello. Quisiera entonces que podamos iniciar de inmediato para que podamos aprovechar de esa manera el tiempo al máximo y poder detenernos en algunos momentos importantes. Denme un momentito. Bien. Ya el día de hoy sí entramos a la 70 semana del libro de Daniel. Sin embargo, tengo que decir que no estaremos terminando el día de hoy, sino el próximo viernes en la voluntad del Señor. Iniciamos entonces nuestra tercera sección con relación a la 70 semana del libro de Daniel. Habíamos dicho, tuvimos en nuestra primera sección con relación a este tema de las 70 semanas de Daniel, estuvimos viendo qué es la profecía. Hoy no voy a entrar en detalles, solamente voy a estar mencionando los puntos que hemos tratado hasta ahora. ¿Qué es la profecía? ¿A qué género literario pertenece? ¿Cómo se interpreta la profecía? ¿Por qué es importante la profecía bíblica? Todo esto lo vimos en nuestra primera conferencia. En la segunda sección estuvimos viendo entonces qué es el post-tribulacionismo. Esto fue la semana pasada. Estuvimos viendo también qué es el metribulacionismo y estuvimos viendo qué es el pretribulacionismo, que es la corriente teológica o a la escuela teológica que nosotros pertenecemos. Estos son los conceptos que estuvimos definiendo la semana pasada y sobre estos principios estuvimos desarrollando todo lo que fue la conferencia del viernes pasado. Estuvimos también señalando que a la hora de la interpretación bíblica con relación al aspecto de escatológico de las profecías, hay dos elementos esenciales. Hay dos grandes grupos en la Biblia que tenemos que verlo de manera diferente, que tenemos que interpretar qué texto bíblico tiene que ver con cada uno de ellos. En primer lugar, estuvimos viendo la nación de Israel y estuvimos señalando que hay un alto porcentaje de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que tiene que ver directamente, que apunta directamente a la nación de Israel. Y el segundo grupo está encabezado o es el que nosotros conocemos como la iglesia. Hay textos bíblicos, hay profecías bíblicas que tienen que ver con la nación de Israel y hay profecías bíblicas que tienen que ver con la iglesia. Y no podemos confundir, no podemos mezclar, ni podemos interpretar un texto que tenga que ver con la nación de Israel y tratar de interpretarlo con relación a lo que tiene que ver con la iglesia. Básicamente, estos fueron los principios sobre los cuales desarrollamos la locución de la semana pasada, donde estuvimos viendo dos grandes grupos. En esta tercera sección, entonces sí ya vamos a entrar al libro de Daniel. Todos conocemos que Daniel, un joven aproximadamente de 17 años, va llevado a Babilonia y comienza a ser adoctrinado junto a lo que la mayoría de los estudiosos identifican como el 80% de la población de Daniel en aquel entonces, de la nación de Israel. Muchos murieron a espada, muchos murieron cuando la nación de Babilonia comienza a subyugar y llega a llevar cautivo a la nación de Israel. Un gran porcentaje de la nación de Israel pereció, pero hay un alto porcentaje que es llevado, sobre todo los jóvenes, son llevados a Babilonia con el propósito de ser adoctrinados. Y aquí hay elementos importantes. La nación de Babilonia tenía como propósito llevarse a estos jóvenes
valerosos, jóvenes de ciertas capacidades, de ciertas condiciones físicas, y dentro de ese adoctrinamiento se encontraba un elemento importantísimo, y era el hecho de cambiarle el nombre a las personas que habían sido llevados cautivos. Yo sé que usted sabe, al igual que yo, que Daniel, cuando le ponen el nombre de Belsasar, Belsasar lo que significa es aquel que adora a Baal. De manera que cuando estas personas de Babilonia se tomaban muy en serio este tema de adoctrinar a estos jóvenes con el propósito de quitar de ellos su costumbre, su credo, su nacionalidad y convertirlo directamente en servidores del Estado. En el libro de Daniel encontramos grandes principios bíblicos, encontramos la estatua que identifica los diversos imperios que iban a tomar el control en algún momento de la geografía política mundial de aquel entonces, y sobre todo que tenía que ver directamente con la nación de Israel. En el libro de Daniel encontramos también la locura de Nabucodonosor y cómo a los 7 años le vuelve su razonamiento. En el libro de Daniel encontramos muchos principios importantes. Sin embargo, es allí en el capítulo 9, versículo 24 en adelante, como una respuesta a una oración que Daniel venía haciendo, que nosotros encontramos este tema tan controversial, tan interpretado de distintas maneras, como lo es el estudio de las 70 semanas del libro de Daniel. Lo primero que tenemos todos que conocer con relación al tema de las 70 semanas del libro de Daniel es que en la Biblia se encuentra semanas de año. No solamente el concepto de semana tiene que ver con semanas de días como usted y yo estamos acostumbrados a conocerlo, sino que la Biblia también nos habla de semana de años. Y esta es la manera en la que yo debo de iniciar en esta oportunidad. En el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 1 al 8, quisiera que vayan conmigo leyendo, porque todos estos pasajes bíblicos son la base sobre la cual nosotros podremos entonces poder interpretar y explicar la profecía de las 70 semanas de Daniel. Tengo que mencionar que en la noche de hoy solamente estaremos viendo en detalle hasta la semana número 69. Y la próxima sesión y la última, considero yo, mi esposa me estuvo diciendo, mi amor, creo que hay algo que tú no tomaste en cuenta, y es que este mes tiene 5 viernes. Yo le dije, bueno, a mí me hablaron de un mes y yo me gusta ser obediente a lo que se me pide. Y un mes usualmente tiene 4 semanas. De manera que la semana que viene, antes que el pastor Manuel me interrumpa y diga algo que me comprometa para una 5ª sección, estaríamos terminando. Aquí me está haciendo señas ya Manuel, que son 5 secciones. Gloria a Dios. Bien, yo me someto a lo que digan los pastores. Levítico capítulo 25, versículo 1 al 8. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Jehová habló a Moisés. Vaya conmigo leyendo, esto es sumamente importante, todos los pasajes bíblicos que vamos a leer. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Sabemos que para Dios era sumamente importante el día de reposo, pero no solamente Dios había establecido un día de reposo, sino que Dios también había establecido un año de reposo para la tierra. Sé que conoces bastante bien, al igual que yo posiblemente, que las leyes, los estatutos que Dios había determinado para la nación de Israel, según el libro de Levítico y Números, estaban comprendidos por 613 leyes, 613 estatutos establecidos de parte de Dios. Dentro de esas 613 leyes y estatutos que Dios había dado para la nación de Israel, que iban a regir el aspecto ceremonial, el aspecto judicial, el aspecto cultural de la nación de Israel, se encontraba este del versículo 2 del libro de Levítico 25.
Hablando a los hijos de Israel, diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Versículo 3. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Versículo 4. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Versículo 5. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no la vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Esto es un estatuto que Dios establece. Esta es una ordenanza. Esto no era algo que estaba a consideración de la nación de Israel. Esto no era algo opcional. Esto era una orden que Dios había dado y Dios esperaba que la nación de Israel cumpliera a cabalidad, al pie de la letra, lo que él había dicho. Sin embargo, versículo 6. Mas el descanso de la tierra te dará para comer. Aquí hay una promesa de parte de Dios. Tú cumple lo que yo te estoy diciendo. Tú vas a trabajar la tierra 6 años y el año 7 te vas a detener. Y por más que tú veas fruto en los viñedos, por más que tú veas los árboles con frutos, no tocarás ninguno de ellos, porque la tierra tendrá que descansar. Dios esperaba con esta enseñanza generar en la nación de Israel dos grandes principios importantes. En primer lugar, era un ataque directo al espíritu de avaricia. Era un ataque directo a que la nación de Israel no se hiciera una nación con una gran avaricia. Y en segundo lugar, esto tenía como propósito y de manera fundamental y esencial que la nación de Israel aprendiese a depender del Señor. Perdón, que la nación de Israel aprendiese a depender del Señor y a esperar en el Señor. 6 años tú puedes trabajar la tierra y el séptimo año era un año de dependencia. Era un año donde la nación de Israel tenía que creer en lo que Dios había dicho. Era un principio parecido a lo que Dios le dice a José. Allí encontramos en el libro de Génesis capítulo 37 en adelante, donde nos narra la historia de José, cuando Dios le permite a José interpretar el sueño de Faraón. Y él dice: 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Con lo que ellos podían almacenar durante los 7 años de abundancia era suficiente para suplir la necesidad de la nación durante los 7 años de escasez. Lo que la nación de Israel había producido durante los 6 años de trabajo ininterrumpido era más que suficiente para el séptimo año en el cual la tierra tenía que descansar. Versículo 7. Versículo 6. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Versículo 7. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Versículo 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Dice el doctor Elvis Calvallosa en esta parte: este texto bíblico siempre ha estado aquí. Semanas de años. Es algo extraño, pero es esencial, es indispensable para que nosotros podamos entender en su justa dimensión y medida lo que tiene que ver con la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Semanas de años. Si nosotros tomamos este principio, la nación de Israel iba a trabajar 7 periodos de 7 años, lo que era equivalente a 7 semanas de años. Y eso iba a dar como resultado 49 años. Espero que no se me confundan. Ahorita voy a explicar al detalle todos estos aspectos numéricos que encontramos en la palabra
de Dios. Lo que sí es importante que usted pueda recordar en esta noche es que la nación de Israel hizo caso omiso a la ordenanza que Dios había establecido. La nación de Israel no guardó este pacto que Dios había dado, esta ordenanza, este principio que Dios había establecido. La nación de Israel no lo hizo así, sino que la nación de Israel comenzó a trabajar y nunca terminó de trabajar la tierra. Desde el libro de Josué, ¿sí?, hasta el libro de Crónicas, vamos a ver segunda de Crónicas, capítulo 36, la nación de Israel nunca se detuvo de trabajar la tierra. El compromiso era claro, la ordenanza estaba dada. La nación de Israel tenía que trabajar 6 años y el 7º año tenía que dejar descansar la tierra. Desde el libro de Josué, desde esta ordenanza en el libro de Levítico que Dios da a la nación de Israel, la nación de Israel hizo caso omiso a lo que Dios había establecido y la nación de Israel no deja descansar la tierra. Desde el libro de Josué hasta el libro de segunda de Crónicas, capítulo 36, transcurrieron 490 años en los cuales la nación de Israel no dejó descansar la tierra. Es importante que usted tome y vaya anotando los aspectos numéricos que yo estoy dando, las cifras. Es importante que usted vaya anotando esto. Desde el libro de Josué, desde que Dios da la orden, sí, en el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 1 en adelante, esto tiene como cumplimiento la nación de Israel entra a la tierra prometida y desde ese momento la nación de Israel hasta segunda de Crónicas, capítulo 36, la nación de Israel no dejó descansar la tierra y esto abarca un periodo de 490 años. Y yo quiero que usted lea conmigo y luego vamos a ver qué significa estos 490 años. Leemos segunda de Crónicas, capítulo 36, a la altura del versículo 14 en adelante. También todos los príncipes, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Cuando usted encuentre en la Biblia en el Antiguo Testamento esta expresión abominaciones, esto hace alusión directamente a la idolatría, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus profetas. ¿Cuáles profetas? Elías, Eliseo, Ageo, Amós. Todos estos profetas llegaron con la finalidad de anunciar al pueblo de que el pueblo se había ido de la presencia de Dios y el pueblo había dado lugar a la idolatría y había dejado al Dios verdadero. El último de estos profetas que hace este anuncio que confronta al pueblo es nada más y nada menos que el profeta Jeremías. Y Jehová, versículo 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Versículo 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Versículo 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Versículo 18, asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Versículo 19, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Versículo 20, los que escaparon de la espada
fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Verso 21, escuche esto y anótelo. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mis hermanos, desde el libro de Josué, desde que la nación de Israel es introducida en la tierra prometida, desde el libro de Josué hasta Segunda de Crónicas, capítulo 36, habían transcurrido 490 años. 490 entre 7 es igual a 70. Dios lleva a la nación de Israel 70 años cautivo a Babilonia porque fue 70 años. Recuerda el compromiso que Dios había hecho con la nación de Israel. 6 años vas a trabajar, pero el 7º año la tierra tiene que descansar. Durante 490 años, ellos no dejaron que en el 7º año que la tierra descansara. El cúmulo, la sumatoria de ese 7º año durante el periodo de 490 años es igual a 70 años. Por eso la nación de Israel tiene que ir cautiva a Babilonia 70 años, porque fue el tiempo que ellos no dejaron de que la tierra descansara. Fue el tiempo que ellos no obedecieron la palabra de Dios, en donde tenían que dejar la tierra reposar. Desde el mandato de Dios hasta el rey Sedequías habían transcurrido 490 años en los cuales no reposó. El 7º año, el año de reposo, la tierra. 490 entre 7 igual a 70 años. Esto es sumamente interesante, mis hermanos. Y aquí yo tengo que detenerme. Esto es sumamente importante. En primer lugar, Dios permite, según lo que estuvimos leyendo en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 14 en adelante, Dios permite que venga un extranjero que destruya todo lo que la nación de Israel había edificado con el propósito de adorar a Dios. Toda aquella ciudad es destruida, todo el santuario, todo el templo es quemado, es reducido a nada, y Dios lo permite porque la nación de Israel le había desobedecido. Y aquí tenemos que recordar, y esto tiene que llamarnos poderosamente a la atención a nosotros la noche de hoy, de que aquellas palabras que le dice Samuel al rey Saúl, ¿acaso se complace Dios en los sacrificios más en que se obedezca su palabra? ¿Cuánto le costó a David acumular la riqueza con el propósito de construir una casa para Dios? ¿Cuántos años le tomó a Salomón la construcción de un templo majestuoso? Que tenemos que recordar la impresión de la reina de Saba, cómo ella se impresiona porque ella nunca había visto un monumento tan majestuoso como el templo de Dios. Y Dios no escatimó todo este sacrificio. Dios no escatimó esta edificación sublime. Dios no escatimó nada de esto. Para Dios lo único importante era que la nación de Israel obedeciera lo que él ya había determinado. Mi hermano, mi hermana, muy probablemente nosotros podemos encontrarnos haciendo grandes proezas para el Señor. En este momento es posible que estemos abrumados de tanto trabajo en el aspecto ministerial. Sin embargo, para Dios nada de esto es importante. Para Dios lo único importante es que usted y yo obedezcamos su palabra. En otras palabras, Levítico 25, la sumatoria de Levítico 25 y Segunda de Crónicas, capítulo 36, nos da a nosotros la razón de por qué la nación de Israel tuvo que ir 70 años a Babilonia. Ni un año más, ni un año menos. La cantidad de años que la nación de Israel no cumplió lo que Dios había establecido
fue exactamente lo que la nación de Israel sufrió en cautividad, en humillación, en la nación de Babilonia. Segunda de Crónicas 36:21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca del profeta Jeremías. Si usted va conmigo rapidito al libro de Jeremías, capítulo 25, lo tiene ahí en la pantalla, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ya Dios lo había establecido en su palabra. Ya Dios lo había determinado, porque la nación de Israel no había obedecido la palabra, la ordenanza que Dios había dictaminado para el pueblo. Teniendo este contexto y entendiendo que la Biblia nos aborda el aspecto de semana de años, entonces sí, más las dos secciones que hemos tenido hasta ahora, entonces sí estamos listos ya para introducirnos al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, cuando usted en la Biblia encuentra esta expresión, usted tiene que detenerse, porque esto indica el propósito. Lo que se ha dicho hasta ahora es con este propósito. 70 semanas, esto evidentemente le está diciendo el ángel Gabriel a Daniel, le está hablando de un periodo de tiempo. Aquí hay otro aspecto importante, mis hermanos. Daniel está en este momento en el año aproximadamente, año 68. Daniel sabe que se está por cumplir los 70 años de cautiverio en el cual la nación de Israel va a quedar liberada porque Dios lo había dictaminado de esa manera. Daniel lo que está inquiriendo, Daniel está orando, pidiendo perdón por sus pecados y pidiendo perdón por los pecados de su pueblo. Y Daniel lo que quiere conocer a través del estudio de la profecía, específicamente del profeta Jeremías, cuándo o qué tan cerca él estaba del cumplimiento, ¿sí?, de la culminación de los 70 años de la cautividad. Sin embargo, Dios, que bendice hasta que sobre y abunde, no solamente le explica a Daniel cuándo se iban a cumplir los 70 años, sino que le da una panorámica general del futuro a Daniel. Hay otro elemento importante aquí, y es que Daniel es el hombre del Antiguo Testamento que es identificado como muy amado en el reino de los cielos. Esa expresión la utiliza el ángel específicamente cuando se refiere a Daniel. Daniel, tú eres muy amado allá arriba. Y esto me llama la atención por el hecho de que Daniel, este hombre que en el Antiguo Testamento es el único que se le dice, se utiliza esta expresión de David, un hombre conforme al corazón, Abraham, un hombre que fue amigo de Dios, Job, un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, y por supuesto Moisés, un hombre manso. Pero Daniel, se dice en la Biblia que era muy amado en la presencia del Señor. Y es a este hombre amado que Dios decide revelarle todos los acontecimientos que tenían que ver con el contexto histórico en el que Daniel se encontraba, con el contexto de la llegada del Mesías y aún aquellas cosas que nosotros 2000 años después del Señor Jesucristo, tampoco hemos visto su fiel cumplimiento, pero que sabemos que se han de cumplir. Dios permite en su misericordia y utiliza a este hombre amado para mostrarle esto. Y qué interesante que en el Nuevo Testamento también aquel hombre que él se identifica como el discípulo amado es el que utiliza el Espíritu Santo de Dios también para mostrarle también todo todo lo que tenía que ver con la escatología, los eventos futuros que habían de suceder. Y esto indudablemente que me estoy refiriendo al apóstol Juan. Daniel, aquel identificado en el Antiguo Testamento como muy amado, y Juan, identificado como el discípulo amado, son los dos protagonistas que el Espíritu Santo de Dios decide utilizar para mostrarle a ellos
lo concerniente a los acontecimientos futuros. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El propósito del periodo de 70 semanas de años no era otro, sino para que se cumpliesen estos elementos que el ángel le está dando a Daniel. ¿Cuándo comienza la semana número 1 conforme a la profecía de Daniel capítulo 9? ¿Cuándo comienza la semana número 1? Las 70 semanas están divididas en 3 segmentos, en 3 secciones importantes. En primer lugar, lo vamos a ver ahorita geográficamente, lo vamos a ver ahorita gráficamente, perdón. En primer lugar, hay una semana de 7 años, 7 semanas de 40, que hacen un total de 49 años, que es lo que se toma desde la salida de la orden, la semana número 1 de las 70 semanas de años, inicia con la salida de la orden de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, según Nehemías capítulo 2. Usted recuerda que en el libro de Nehemías capítulo 2, a Nehemías, por medio de un decreto, se le da un permiso y se le da todo lo necesario para que vaya a reconstruir la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén y el templo. Esta reconstrucción llevó nada más y nada menos que 49 años. 7 semanas, las primeras 7 semanas de las 70 semanas dada en Daniel capítulo 9, versículo 24, las primeras 7 semanas son los 49 años desde Nehemías capítulo 2 que se tomó la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo mismo. De aquí en adelante, hasta la entrada triunfal del Señor Jesucristo, entonces viene la segunda sección de las 70 semanas de Daniel, que es una sección que abarca 62 semanas. Si usted está tomando nota, es importante que lo haga. Desde el libro de Nehemías capítulo 2, abarcando todo lo que se conoce como el período intertestamentario, los 400 años de silencio, hasta Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11, la entrada triunfal del Señor Jesucristo, se han cumplido 69 semanas de las 70 semanas dadas por el ángel en Daniel, al profeta Daniel, en el capítulo 9, versículo 24. Nehemías capítulo 2, el edicto del rey Artajerjes para que Nehemías reconstruyera la ciudad de Jerusalén y el templo. Esta reconstrucción llevó 49 años. Me estoy deteniendo de esta manera, lo estoy repitiendo porque muchas veces esto tiende a confundir y quisiera que al terminar esta sección podamos todos manejar este tema de la mejor manera y que todos podamos estar lo más claro posible. De Nehemías capítulo 2, la reconstrucción se tomó 49 años, lo que es igual a las primeras 7 semanas de años. Luego, desde el momento en que se reconstruye el templo hasta la entrada triunfal del Señor Jesucristo, habían transcurrido entonces 7 semanas más 62 semanas de las 70 semanas de Daniel, lo cual es equivalente a 69 semanas. Si seguimos avanzando, entonces nosotros recordemos que la semana pasada estuvimos viendo y estuvimos conociendo que nosotros somos pretribulacionistas.
perdón, significa esto que nosotros creemos en un rapto de la iglesia antes del periodo de la tribulación. También estuvimos viendo la semana pasada que nosotros abrazamos el estudio, la doctrina de las dispensaciones. Y es importante recordar este elemento ahora otra vez. En las dispensaciones, nosotros estuvimos diciendo la semana pasada que nosotros estamos ahora mismo en lo que se conoce popularmente como la dispensación de la gracia. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos, entre ellos el doctor Samuel Peremillo, prefiere referirse a este periodo de tiempo de gracia como la dispensación de la iglesia. Ellos dicen que el primer hombre que se salvó fue por gracia y el último que se salvará en el periodo de la gran tribulación también será por gracia. De manera que la gracia no es algo nuevo en este interín de tiempo. Lo que es nuevo, lo que no se conocía, lo que es novedoso es la iglesia. Entonces, habiendo entendido esto, que estamos en la dispensación, la sexta de las 7 dispensaciones, la dispensación de la iglesia, lo que popularmente se conoce como la dispensación de la gracia. Entonces sí quiero invitarlo a que podamos detenernos en esta noche y podamos ver gráficamente, lo que tiene que ver con la semana 70, las 70 semanas del libro de Daniel. Aquí está detallado lo que yo estuve explicando. 7 semanas, lo que es equivalente a 49 años, según el libro de Nehemías, capítulo 2, es donde se da la ordenanza para la reconstrucción de la ciudad y del templo, la restauración del templo de Jerusalén. Inmediatamente se reconstruye el templo, inicia la segunda sección de las 70 semanas de Daniel, que es otro periodo comprendido por 62 semanas, lo cual es equivalente a 434 años. Y si sumamos los 434 años más los 49 años de las primeras 7 semanas, que fue lo que se tomó la reconstrucción de Jerusalén y del templo, eso nos va a dar a nosotros nada más y nada menos que 483 años. 483 años. Estos 483 años o el término de la semana número 69 culmina cuando el Señor Jesucristo entra en Jerusalén en un pollino y es presentado y es aclamado como el Mesías prometido, el rey de los judíos. Este día, por si usted no lo sabía, Cristo es sentenciado a muerte por el estamento religioso de la época. Cristo es reconocido como todo un rey, Y hay algunos elementos que denotan que solamente se utilizaban para presentarse a un rey. Y ahí están las palmas, ahí está el canto, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre de Jehová, y una serie de elementos importantes que solamente se empleaban para los reyes. Y ese día se cumple la semana número 69. Hasta ese momento de las 70 semanas de Daniel, dada y mostrada en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante, hasta ese día se habían cumplido 483 años, lo que es equivalente a 69 semanas de años. Luego de esto, Cristo va a la cruz. Y en este momento, desde que Cristo entra a la ciudad de Jerusalén y en el momento en el que Cristo va a la cruz del Calvario, en ese momento entonces se abre lo que se conoce como el paréntesis bíblico. Un paréntesis de gracia o el paréntesis, la dispensación de la iglesia.
tienes que recordar conmigo que a lo suyo vino, pero los suyos no les recibieron. Libro de Juan, capítulo 1. A lo suyo vino, mas los suyos no les recibieron. Mas a los que les recibieron, aquí nace la iglesia, los gentiles en su mayoría, más a los que les recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, se abre un paréntesis, se detiene el cronómetro que viene desde Nehemías capítulo 2 hasta la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Se detiene esas 69 semanas, se abre un periodo de gracia, un paréntesis bíblico que se conoce como el nacimiento y la operación de la iglesia. Y cuando la iglesia esté completa, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 25, hasta que se cumpla. En otras palabras, hasta que el último de los gentiles sea salvo. El apóstol Pablo dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Cuando se complete la plenitud de los salvados, cuando se complete la plenitud de los miembros de la dispensación de la iglesia o la dispensación de la gracia, hasta que por la predicación del evangelio se salve la última persona, entonces la iglesia es arrebatada y otra vez entonces comienza la secuencia de la semana 70 del libro de Daniel, que es un periodo de 7 años, lo que se conoce como la gran tribulación. Y es sobre esta semana que yo estaré hablando en la próxima sección, el próximo viernes, en la voluntad del Señor. Repito, la semana 70 o las 70 semanas de Daniel abarca desde Nehemías capítulo 2 hasta la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo va a ocurrir inmediatamente termine la semana número 70, el año número 7 de la semana número 70, cuando termine lo que se conoce como la gran tribulación. En ese momento entonces ocurrirá la segunda venida de Cristo en poder, en gloria, en autoridad, para establecer su reino milenial, un reino de 1000 años de justicia, de paz, en donde tendrá entonces fiel cumplimiento el 90% de lo que encontramos en los versículos 24, 25, 26 y 27 del libro de Daniel, capítulo 9. Es en este momento, después de la semana número 70, en donde se cumplirá la mayor parte de lo que establece la profecía del libro de Daniel. Y vendrá entonces a instaurarse un gobierno de justicia, un gobierno de paz perdurable. Es lo que establece la Biblia en estas profecías. 7 semanas abarca un periodo de 49 años. Luego la segunda sección está comprendida por 434 años que llegan hasta la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Cuando Cristo entra y es aclamado, ¿sí?, como aquel Mesías prometido, es aclamado como rey en la nación de Israel. A partir de ese momento entonces se abre un paréntesis bíblico y entonces entra en operación, entra en la historia humana la iglesia. Cuando se salve la última persona, cuando se predique el evangelio al último confín de la tierra, al último rinconcito de la tierra, entonces vendrá el rapto de la iglesia, recibiremos a Cristo en el aire y entonces a partir de ese momento se cumplirá la semana 70, otra vez se activará el cronómetro de las 70 semanas de Daniel, ya para finalizar con los 7 años de tribulación. Y al finalizar estos 7 años de tribulación, viene Cristo y nosotros con él a un reinado de 1000 años en donde él va a mostrar que sí se podía,
en donde van a ocurrir grandes eventos importantes. La batalla de Armagedón, en donde con el resplandor de su gloria, el Señor va a destruir los ejércitos de la tierra. Cristo viene con poder y con autoridad. Apocalipsis lo define como fiel y verdadero. Cristo viene y dice la Biblia que va a descender sobre el monte de los olivos. Y aquí hay un sinnúmero de principios y valoraciones importantes en el aspecto escatológico que le invito a que puedan estudiar al detalle ya, partiendo de esta premisa, el libro de Apocalipsis, porque esta es la base esencial para poder estudiar el libro de Apocalipsis. Y luego entonces que Cristo haya terminado este proceso, entonces, dice la Biblia que Él instaurará su gobierno de 1000 años. Todos estos detalles lo estaremos viendo en la próxima sección, el próximo viernes. Quiero dejarlo hasta aquí porque todo lo que sigue tiene mucho que ver con la próxima sección y solamente quiero decir, sé que he agotado poco tiempo quizás con relación a las otras secciones, pero sé que este tema ha generado muchas preguntas y quisiera tener el tiempo para responderla. El próximo viernes entonces estaremos viendo la semana número 70 y el tema de nuestra conferencia del próximo viernes será: el tiempo se acaba y la iglesia está distraída. El tiempo se acaba, se aproxima el rapto de la iglesia, se aproxima el cumplimiento, el final del cumplimiento de la profecía de Daniel. El tiempo se acaba y la iglesia está distraída. Es el tema sobre el cual estaremos disertando la próxima conferencia del viernes que viene, en la voluntad del Señor, si Cristo no ha venido. Hasta aquí esta primera sección ya de las 70 semanas de Daniel. Hemos visto 69 semanas y en detalle estaremos viendo la semana número 70 la próxima semana.